Ok. Estamos viendo el día de hoy la clase que se llama La clave para poder vivir la vida cristiana. ¿De acuerdo? Tomen nota de esto, consideren esto. Este tema es demasiado importante porque si nosotros aprendemos los principios de esta clase, vamos a poder superar esos momentos de crisis espiritual en que nosotros nos podríamos encontrar. Yo sé que ahorita algunos de nosotros podríamos sentir una crisis de desánimo, de tristeza, de soledad, de zozobra, de angustia. A veces nos sentimos desesperados, ¿verdad? Y en estos tiempos, pues ustedes saben lo que nos está pasando. Pero Dios proveerá las formas para poder abrir las puertas a un panorama más excelente y mejor. Todo lo tiene bien planeado nuestro Padre y yo sé que Él nos dará la salida en todo a lo que nosotros nos pueda pasar. Así que vamos a empezar con una parte de la Biblia que se encuentra en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, allí en el versículo 6. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Ahora es que estamos viendo la lección que se llama La clave para vivir la vida cristiana, ¿verdad? Hay claves. Entonces, comenzamos con el primer versículo, Colosenses capítulo 2, versículo 6. Y dice lo siguiente: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Muy bien. Todos nosotros sabemos que la manera en que nosotros recibimos a Jesús, escuchen bien, recibimos a Jesús es a través de no solamente un solo paso, sino de haber oído la palabra, haber creído la palabra, y ese mensaje que nosotros escuchamos de la palabra de Dios produjo en nosotros fe. Esa fe nos impulsó a nosotros a cambiar. Y ese cambio produjo en nosotros también el confesar, el declarar que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso nosotros lo dijimos con nuestra propia boca. Creímos en nuestro corazón, pero nuestro corazón lo declaró con nuestros labios. ¿Qué declaramos? Que Jesús es el Hijo de Dios. Jamás declaramos nuestra vida pasada. Nomás declaramos que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, esa es la manera que nosotros hemos recibido a Cristo. Y de esa misma manera, pues nosotros debemos de andar en Él. ¿Quién no se acuerda cuando se bautizó? ¿Quién no se acuerda cuando nació? ¿Quién no se acuerda cuando el corazón estaba latiendo, el corazón estaba palpitando? Y a veces le pensábamos tanto le pensábamos. Yo creo que los obstáculos, el mismo enemigo era quien nos hacía pensar en que no podíamos. O nos hacía pensar de lo difícil que iba a ser o de la forma que íbamos a batallar. Y estoy seguro que no se nos ha hecho, no se nos ha hecho fácil, pero aún así andamos en él. Y esa es la clave. Esa es la clave. O sea, jamás dejar de caminar, jamás dejar de avanzar, jamás retroceder, jamás, como decimos por ahí, para atrás ni para agarrar vuelo, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, de la manera en que nosotros recibimos a Jesús, de esa misma manera en que nosotros creímos y dijimos, este es el momento, dijimos así,
este es el momento. Creo que ya estoy cansado, cansada de vivir así como vivía, y ahora quiero vivir de una forma diferente. Ese mismo espíritu debemos de conservarlo. Entonces, nosotros eso lo tenemos que tener bien presente. Y muchos cristianos desean en realidad vivir la vida cristiana como se debe de vivir. Yo creo que todos queremos. Yo creo que todos queremos ser los mejores hijos, ser los mejores cristianos, ser participativos, ser colaboradores. Y si no sabemos, queremos saber cómo hacerlo, ¿verdad? Y cuando nosotros aprendemos a saber cómo hacerlo y que empezamos a descubrir, empezamos a aplicar todo lo que vamos aprendiendo, fíjate, deseamos aprender y no solamente eso se queda en un deseo, sino deseamos aplicar todos los aspectos de la vida, todos los aspectos de la vida cristiana. Queremos aprender, por ejemplo, todos nuestros deberes cristianos. Queremos aprender todos nuestros deberes cristianos en la casa, en el trabajo, en la escuela, en el hogar, en la congregación. Si se da cuenta, es todo algo completo, algo total. El cristianismo se lleva en una vida total. Yo tengo que pensar que al momento en que estoy en la casa, sirviendo a mi casa, por ejemplo, dice la Biblia referente a los hombres. Dice, el que no provee para los suyos, dice, ha negado su qué, su fe. Y es peor que que un incrédulo, así dice la Escritura. O sea, yo no quiero ser un incrédulo. Entonces, un cristiano, un varón de Dios, un hombre de Dios, siempre tiene que estar buscando la forma de poder proveer para su casa, proveer el sustento, proveer el alimento físico, el alimento espiritual, ¿verdad? Ese es en cuanto al hogar. Y el hombre, ahora también otro aspecto del hombre para la iglesia, pues es también de que, dice la Biblia, si alguno anhela obispado, dice, buena obra, ¿qué? Buena obra desea. Y todos nosotros sabemos que ese es un deber, es un privilegio, es una oportunidad que tenemos nosotros, los varones, de poder participar en la obra de Dios. O sea, no es que nosotros seamos tan perfectos, tan buenos, sino es el plan de Dios para nosotros. Así como para nuestras hermanas, igual también tienen su plan, ¿verdad? Y nosotros queremos vivir ese plan, queremos experimentar ese, ese proyecto de Dios, ¿verdad? Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que aplicar y el propósito de esta clase es ayudarnos, ¿verdad? O tener la ayuda necesaria para poder experimentar esa vida triunfante, esa vida mm, que la debemos de vivir no solamente aisladamente, o sea, como decimos, un día sí, un día no, un día sí, un día no, no, sino que sea nuestra vida, ¿cómo se dice? Continua, sino en continuo desarrollo, en continuo este, crecimiento, ¿verdad? En continuo. No importa lo que avancemos, ¿de acuerdo, Beni? No importa lo que avancemos. Lo importante es que es avanzar. Eso es lo importante. ¿Ok? Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo podemos hacerle? Por eso es de que esta clase se llama la clave, ¿verdad? Para vivir la vida cristiana.
Entonces, ojalá que en esta clase nos pueda ayudar y nos pueda dar luz a este plan de Dios. Hagan de cuenta que se los voy a presentar de esta manera. Haz de cuenta que nosotros vamos a entrar a un cuarto. Ese cuarto está cerrado. Y para poder abrirlo, ¿qué necesitamos? ¿Verdad que sí? Necesitamos una llave. ¿Estamos? Pero esa llave, debemos de saber cuál es la llave. ¿Cuál es la llave? Aquí son tres. Son tres. Este no es la llave, ¿verdad? El perrito no es la llave, este nomás es un adorno. ¿Ok? ¿Sí? Pero yo sé que estas son tres llaves. Y ustedes van a decir, ¿cuál llave uso para abrir la puerta? Y luego cuando traemos muchas, pues no sabemos ni cuáles. Entonces tenemos que saber cuál es la llave y tenemos que saber cómo usarla. ¿Sí? ¿Cuál es la llave? Y tenemos que saber cómo usarla. Entonces, para poder experimentar, para poder vivir esa vida cristiana, toda la vida cristiana, hablando de una forma general y al mismo tiempo de una forma personal. O sea, eso es lo que yo tengo que hacer, ¿ok? Eso es lo que yo tengo que hacer. ¿Por qué digo de una forma general? Porque es una llave que todos los hermanos, todos los hijos de Dios, debemos de ¿qué? De saberla. Pero una forma personal porque solamente tú tienes esa llave. O sea, son cosas que tú o que yo soy el único que puedo hacer. ¿Sí? Soy el único que puedo hacer. Entonces, esa es la idea. De la misma manera, si deseamos abrir la puerta que conduce para poder experimentar, para poder sentir esa plenitud de Cristo, el sentirnos llenos, el sentirnos completos, el sentirnos realizados, el sentirnos satisfechos, el sentirnos satisfechos, el sentirnos seguros que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo, ¿cómo se dice? Bien, ¿verdad? El sentirnos seguros. Entonces, solamente yo puedo usar esa llave que Dios me da. Hay una clave. Es como decir, a ver, ¿cuál es la clave para poder entrar a esta sala? Bueno, no hay ninguna clave porque mandamos un enlace general que todo lo pueda abrir. Pero como que se batalla un poquito. Pero ya quien lo sabe, no batalla. Pero hay muchos hermanos que sí batallan para poder entrar a esta sala, ¿verdad? Para poder entrar a esta sala. Inclusive yo batallé 2, 3 ocasiones para poder entrar. Ya cuando aprendí, ya no tuve problemas. Y eso es lo que pasa. Cuando aprendemos a usar la llave, ya vamos a dejar de tener problemas. Hoy tenemos la oportunidad de poder grabar esta conversación y no vamos a tener problemas porque lo vamos a volver a escuchar. La semana pasada no se grabó bien la presentación y no fue el problema del sistema, fue el problema de la persona que usó el sistema. Y yo fui quien usó el sistema. No usé bien las indicaciones. Y esto es así para poder experimentar la vida cristiana. Hay una clave. No sé si estos ejemplos nos esté ayudando, nos esté dando más luz, ¿sí? Nos esté dando más luz. Y ese es el propósito de esta clase. Por eso les digo, si no terminamos ahora, digo que no se la pierda, ¿verdad? No se la pierda. Sí, no se la pierda. Le ayuda a usted y me ayuda a mí. Nos ayuda a todos los que escuchemos en una forma futura esta presentación.
Entonces, fíjese cómo va. Vamos a ver un versículo que se encuentra en primera a los Tesalonicenses 5:23. Primera a los Tesalonicenses 5:23. Muy bien. Capítulo 5 y el versículo 23. Sí, ahora, los que estamos aquí, acuérdense que tenemos un propósito en esta reunión. El propósito es ayudar a los que están recién bautizados, ¿ok? Ese propósito. El segundo propósito es que los que ya tienen tiempo de bautizados es tomar herramientas para poder ayudar a otras personas que se acaban de bautizar, ¿ok? Ese es el propósito. Entonces, lo que nos dice primera a los Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Muy bien. Y todo vuestro ser. Y dice que nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado, irreprensible, o sea, que no tenga ningún reproche para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el plan. El plan de Dios es de que cuando el Señor Jesucristo regrese por nosotros, todo nuestro ser, todo lo que nosotros somos, esté santificado. ¿De acuerdo, Amanda? Sí, esté santificado. Ahora, y dice la escritura que vuestro ser está formado por tres esferas. Una, la espiritual, o sea, el espíritu, otra, el alma y otra, el cuerpo. Quizás para algunos tengan algunas complicaciones de entender esto, pero aquí son tres partes distintas. Es el espíritu, el alma y el cuerpo. Nosotros podemos entender muy bien la diferencia entre el alma y el cuerpo. Ahí no tenemos problemas. El problema es entender la diferencia entre el alma y el espíritu. Ese es el problema. Eso es lo complicado. Que no sabemos distinguirlo. Entonces, eh, eso es lo que trataremos de entender y que nosotros sepamos identificar cuando yo estoy sintiendo algo y es mi alma y cuando yo estoy sintiendo algo y es mi espíritu. O cuando yo estoy haciendo algo y que sea el alma la que esté impulsando o que esté haciendo algo y que sea el espíritu el que lo esté impulsando. Algo complicado, pero sí podemos entender la diferencia. Sí lo podemos entender. Como les decía, no es difícil entender la primera parte, el alma con el cuerpo, ¿verdad? Hebreos 4:12, vean bien, Hebreos 4:12, tiene algo similar, tiene algo similar. Capítulo 4 y el versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta dónde, hasta partir el alma, número uno. ¿Y qué más? Y el espíritu, dice, y el espíritu. Y luego dice, las coyunturas de los tuétanos, dice, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos
y las intenciones del corazón. Escuche bien, dice coyunturas, dice tuétanos, esa es la parte corporal. Discierne los pensamientos, lo que nosotros estamos pensando, y las intenciones del corazón. ¿Sí? Intenciones del corazón. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender que el alma es diferente al espíritu y debemos hacer una separación entre ambos. Por ejemplo, en el mundo existen tres cosas. Primero, el mundo físico. El mundo físico, esta parte, aquí, lo que yo toco, ¿sí? O sea, yo toco mis manos, esa es la parte física. El mundo o el área psicológica y el área espiritual. Y el hombre tiene esas tres esferas. La primera de ellas corresponde, ya les dije, al mundo físico. Y está lleno de las cosas materiales. Muy bien. ¿Qué son cosas materiales? Por ejemplo, mis ojos, mi cabello, en donde yo estoy sentado. Esto que yo estoy viendo es algo material. Ya, yo tengo que entender eso. Y los humanos tenemos contacto en el mundo físico por medio de los cinco sentidos. O sea, ¿cuáles son los cinco sentidos? Mi vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto, ¿verdad? A los que nos dio COVID, imagínense, se me fue el olfato y se me fue el gusto. Y es muy feo, o sea, es horrible, no puedes experimentar, te sientes incompleto fallando esa parte física que es importante. Entonces, la otra esfera es la parte espiritual, que es la que tenemos que entender. Entonces, la única manera de poder percibir, escuchen bien, la esfera espiritual de nosotros o la parte espiritual de nosotros es por medio de nuestro espíritu. Y quiero mencionar que espíritu es con E minúscula. ¿Okay? E minúscula. De hecho, Romanos nos menciona algo referente a eso, ¿verdad? Romanos es el capítulo 8. El versículo 16. El versículo 16, por ejemplo, dice el versículo 12 de Romanos capítulo 8. Dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, sino ¿a quién? Sino para que vivamos conforme a la carne. O sea, a la carne no le debemos nada. O sea, que si a la carne no le debemos nada, pues no debemos de vivir conforme a la carne, ¿verdad? Porque si vivís conforme a la carne vas a morir, pero si por el Espíritu, fíjate que ahí en el versículo 13 de Romanos capítulo 12, versículo 13, perdón, de Romanos capítulo 8, una disculpa, Romanos capítulo 8, versículo 13, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
Si te das cuenta, ahí aparece la palabra espíritu con E mayúscula. Ese espíritu no es el espíritu de nosotros, es el espíritu de Dios. ¿Sí? El espíritu de Dios obra en nosotros o ejerce influencia en nosotros a través de la palabra. Recordemos que la palabra de Dios es la espada del espíritu, según Gálatas capítulo 6, versículo 10. ¿Sí? Esa es la espada del espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 19, nos habla del fruto del espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto del Espíritu de Dios, no el de nosotros. Dice el siguiente versículo, el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y luego dice el versículo 15, no habéis recibido, ojo, el Espíritu. Ahí se dan cuenta, aparece con E minúscula, ¿ya lo vieron? Ese es el espíritu de nosotros. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez ¿en qué? En temor, o sea, en esa inseguridad, en esa incertidumbre, ¿ok? Sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Abba Padre. Y luego, el versículo 16. Y el espíritu mismo, fíjate, espíritu mismo viene con E minúscula, digo, perdón, E mayúscula. Da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu con E minúscula, que somos hijos de Dios. O sea, tu mismo espíritu, o sea, nosotros mismos, nos va a dar esa confianza de que estamos haciendo lo correcto. El Espíritu da testimonio, el Espíritu Santo dice, está bien, estás bien. Y el Espíritu de nosotros nos va a dar seguridad, nos va a dar confianza. Recuerdo yo cuando Job fue probado. Job fue probado en la parte física y en la parte espiritual también. ¿Por qué la parte física? Porque perdió completamente todo. Y eso mismo había oportunidad de que eso mismo lo desanimara, pero su espíritu jamás se desanimó. O sea, su espíritu jamás se desanimó. Jamás dijo, ¿por qué Dios me hizo esto? ¿Por qué jamás flaqueó? Antes dijo, bueno, pues Jehová dio y Jehová ¿qué? Quitó. Esa es la parte espiritual de él. El espíritu de él era muy fuerte y estaba confiado. Ojalá me esté explicando. Estaba confiado. O sea, el mismo espíritu de nosotros va a estar seguro cuando yo estoy haciendo lo correcto delante de Dios. Y el mismo espíritu de nosotros nos va a declarar cuando andamos mal. El mismo espíritu de nosotros nos va a declarar cuando andamos mal. Y nuestro espíritu, el espíritu de nosotros, posee
el sentido espiritual con el cual podemos percibir a Dios. O sea, con la parte espiritual es con la que yo puedo percibir a Dios, puedo sentir a Dios, puedo experimentar a Dios. Cuando yo hablo de una experiencia con Dios, no sé si a ustedes les ha pasado que hay momentos en nuestra vida que nos llenamos de paz, que nos llenamos de tranquilidad, que nos llenamos de gozo y que sinceramente, hablando humanamente, pues no tenemos razón para estar contentos. O sea, no hay razón, pero el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, está dando testimonio de que yo, sea en la condición que estoy, pues yo soy feliz. Y eso es lo que no sabemos experimentar. No sabemos experimentar el gozo, no sabemos experimentar la convicción, la seguridad de Dios, porque estamos utilizando nuestros pensamientos, estamos utilizando nuestros razonamientos. Ya cuando empezamos a decir, creo que Dios no está conmigo, ya, eso no es la parte espiritual, ya empiezas a razonar con tu qué, con tu razonamiento, y esa es tu alma la que te está traicionando, esa es tu alma. Nos quedamos pensando, ¿verdad? Pero esa es tu alma. O sea, el alma es donde vamos a empezar a descubrir, ¿verdad? A descubrir estos secretos que no son secretos, están revelados para nosotros. ¿Okay?